Bienvenido a una lección sobre la probabilidad de la unión de dos eventos. Y solo para una revisión rápida, recuerde que la probabilidad compara el número favorable de resultados con el número total de resultados. Y hemos visto esto en varias de las diapositivas anteriores. Vamos adelante y miremos la probabilidad de una unión. Para determinar la probabilidad de una unión de dos eventos, debemos seguir esta regla donde la probabilidad de que ocurre el evento E1 o E2 igual la probabilidad de que uno ocurrirá, más la probabilidad de que E2 ocurrirá, la probabilidad de que 1 y E2 ocurrirán. Así que podrías preguntar por qué tenemos esta subtracción aquí al final. Cuando encontramos la suma de estas dos probabilidades, podemos contar los resultados exitosos dos veces. Por lo tanto, restruyendo la probabilidad de 1 y E2 solo contaremos los exitosos eventos una vez. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creo que cuando echemos un vistazo a un ejemplo, será mucho más claro. Si roda dos dados al mismo tiempo, determinar cada probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 6 o un par de números impares? Bien, vamos adelante y llame a la suma del 6 evento 1, y luego un par de números extraordinarios evento 2. Por lo tanto la probabilidad del evento 1 evento 2 igual la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2, la probabilidad del evento 1 y evento 2. Aquí se encuentra el espacio de muestra para rodar dos dados. Hay 36 resultados posibles. Vamos a ver si podemos destacar a los que tienen una suma de 6. Para determinar la probabilidad de 1. Aquí hay A1 y A5, 2 y A4, 3 y A3, 4 y A2, y 5 y A1. Estos son los eventos exitosos por tener una suma de 6. Así que la probabilidad de 1 sería 5 de 36. De nuevo, 36 será el espacio total de muestras. Además, queremos determinar la probabilidad de tener un par de números extraños, y estos estaremos subrayados en verde. Así que tenemos un 1 y un 1, un 1 y un 3, un 1 y un 5. Bien, esta columna comienza con un 2, así que aquellos no funcionarán, así que saltaremos a esta columna. Hay un 3 y un 1, un 3 y un 3, un 3 y un 5, y ahora saltaremos a la columna que empieza con 5. Aquí tenemos un 5 y un 1, un 5 y un 3, y un 5 y A5. Así que hay 3, 6, 9 resultados exitosos para tener un par de números extraordinarios, así que la probabilidad del evento 2 sería 9/36. Ahora vamos a ver lo que hicimos aquí. Aviso de que hay 1, 2, 3 resultados que se contaron dos veces, porque están destacados y subrayados en verde. Bueno, no queremos contar esos eventos dos veces, y por eso tenemos que restar la probabilidad de tener una suma de 6 y tener un par de números impares que tenemos aquí, que serían el 1 y el 5, el 3 y el 3, y el 5 y el 1. Así que tenemos que restar 3/36, y esto nos dará la probabilidad de tener una suma de 6 o un par de números extraños. Parece que tendremos un número de 14/3, para que sea 11/36. Así que esto ilustra por qué tenemos que restar la probabilidad del evento 1 y el evento 2. Vamos a ver un más ejemplo de esto. Vamos a utilizar un mazo de tarjetas estándar para esta pregunta. Queremos saber la probabilidad de seleccionar una tarjeta que es roja o una tarjeta Face-L. Así que llamaremos al evento rojo 1, y llamaremos al evento 2 de la tarjeta Face-L. Así que la probabilidad del evento 1 evento 2, recuerda o significa unión, va a igualar la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2. La probabilidad del evento 1 y el evento 2. Para todas estas probabilidades habrá 52 posibles resultados. Porque hay 52 tarjetas. Así que tendremos algo más de 52 más algo más de 52, algo más de 52.
Así que esta primera probabilidad es la probabilidad de seleccionar una tarjeta que es roja. Bueno, la mitad de la plataforma es roja, porque la mitad son corazones o diamantes. Así que sería 2652. Evento 2 selecciona una tarjeta Faisal. Bueno, las tarjetas de la cara son los gatos, reinas y reyes, y hay 4 gatos, 4 reinas y 4 reyes. Para que sea 1252, la probabilidad de la tarjeta C rojo y una tarjeta Faisal. Bueno, hay 12 tarjetas faciales, y la mitad de ellos sería rojo. Así que esto sería 652. De nuevo, la razón que estamos haciendo esto. Hemos contado las tarjetas de cara roja aquí y aquí. Así que debemos restarlos una vez para contarlos solamente una vez. Así que esta probabilidad sería 26 más 12 es igual a 38, 6 igual 32 52. Y estos ambos tienen un factor común de 4, así que es igual al 13 8. Espero que encontrés este video útil. Gracias por ver.